Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernanda Gutiérrez y soy la coordinadora de la maestría en Administración del Vino en CESA Universidad. Y para mí es un gusto darles la bienvenida esta tarde y presentarles a nuestro orador invitado, Hans Backhoff, quien estudió Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Tecnológico de Monterrey. Tiene también un MBA por parte de la Universidad de Cardiff en Inglaterra y estudió Enología en Burdeos, Francia. Desde 2008 funge como el director general de Montechanic. La realidad es que su visión innovadora ha permitido el desarrollo de nuevos productos, aplicando mayor tecnología y respetando el cuidado por los procesos de producción que garantizan su calidad constante. Es de esta forma que Montechanic ha generado sólidas estrategias para desarrollar la cultura del consumo del vino, sumando múltiples reconocimientos internacionales y consolidando la bodega como la vinícola líder en México. Antes de su nombramiento, Hans ha desempeñado varios cargos en diferentes bodegas muy reconocidas alrededor del mundo, nombrando algunas de ellas Château Lafite, Calon Group en Burdeos, Francia, y Chalon Wine Group en California, Estados Unidos. Actualmente también funge como presidente del Consejo Mexicano de Vitivinícola. Hans, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y pues bienvenida a Esto Tu Casa. Muchas gracias, querida amiga. Gracias, Fer. Gracias a Cesa también por armar todo esto y bueno, poder compartir con todos los que están aquí participando, pues toda esta información tan interesante que es nuestro querido mercado de vinos en México y en todo lo que es pues los hábitos y el mercado del vino mexicano. El vino mexicano ha sido un fenómeno, un producto que realmente llegó para quedarse, un producto que ha venido creciendo de manera importante en los últimos 15 años. Es un producto que ha tenido muchos obstáculos desde un inicio y ha podido romper varios tabús en el camino. Y ha sido un camino de evolución natural de un mercado que ha venido creciendo, tanto como consumidor, como también en su misma manera de producirse como productores, mucho en la experiencia y en la eficiencia que se han obtenido en nuestros campos. Y es algo que cuando se habla de él, no nomás es hablar de un producto, no nomás es hablar de un vino, sino que es hablar de todo lo que está alrededor de y cómo eso se ha venido detonando, tanto en campo como en la comercialización, en la logística, en todo lo que es el enoturismo y finalmente pues en un gran movimiento que hoy en día encabeza el vino mexicano, que ha sido hoy en día un motivo de mucho orgullo, un motivo de cambios de hábitos y que todavía nos encontramos ante una evolución y desarrollo de un mercado que todavía tiene mucho que dar. Entonces, es decir, todavía no estamos al tope, sino que todavía estamos empezando, estamos todavía en pañales. Y la verdad es que es muy motivante pensar hasta dónde podemos llegar, porque lo hemos visto que ya ha sucedido en otras partes del mundo y pues con ello nuestro mercado ha sido pues completamente cambiante, tanto por los consumidores, el tipo de consumidor, como por el tipo de vino que se busca ante ese consumidor y la calidad y la consistencia que se ha venido ahora ejerciendo dentro del campo y de la enología mexicana. Algunos datos importantes que son relevantes a platicar es primeramente irnos hacia los históricos, donde vemos que el mercado de vino mexicano pues viene creciendo a 2 dígitos en los últimos 20 años. Cuando volteamos a ver ese número se vuelve sumamente atractible para todo mundo y particularmente pues para productores nacionales, pero al mismo tiempo para importadores de vino. Eso ha ocasionado que países como España, Chile, Argentina, Estados Unidos
Italia, Francia, pues estén constantemente sobre el país, buscando oportunidades de negocio y ver cómo expandir todavía este mercado, ¿no? que está creciente. Y, y esta situación no sucede en todos lados, particularmente cuando vemos países que ya tradicionalmente tienen una cultura más avanzada en tema de conocimiento, historia de vino, pues vemos que inclusive hay algunos países que van hacia la baja, ¿no? en el consumo. Y ese es el caso de muchos países como que se encuentran en Europa principalmente, donde pues esta cultura es muy, ya tiene mucho tiempo y está constantemente peleando terreno el vino con otros productos como hoy en día podría ser la cerveza, el agua, los refrescos y otros productos. La historia de Italia, donde hoy es todavía uno de los productores más grandes del mundo, al igual que Francia, donde el consumo per cápita está alrededor de los 50 litros por persona anuales, habla pues obviamente de un fuerte arraigo de la cultura por parte de todas las clases sociales. No es un tema, el vino no es un tema de una clase social alta, o no es algo que se ve como elegante o como algo que solamente las clases de alto nivel son quienes la consumen, para nada. El vino se ha transformado en lo que es un complemento alimenticio y eso ha ocasionado que todas las clases sociales la adopten. Entonces, si bien es cierto que es un producto para todos, pues hay muchas historias de muchos productos se han venido adoptando en todos los niveles sociales que hoy en día pues son muy conocidos, ¿no? Desde el Chianti, que hoy podemos ver que se venían como embotellando y formando estas como tejitas que se ponían alrededor de la botella y esas tejitas se podían luego colgar de una bicicleta y se podía llevar a su trabajo, como lo hacían muchos constructores en su momento, que eso hablaba pues de una clase baja, una clase media, que estaban tomando vino como una parte importante de sus alimentos día a día. Y ellos, al compararlo con México, que hoy día nos encontramos en 1 litro per cápita por persona, pues obviamente vemos que pues consumen 50 veces más, ¿no? Esta parte del mundo. Y, y esto no es para que nos desanimemos, particularmente porque si vemos en la historia del consumo per cápita de México, pues nosotros en los últimos 15 años hemos quintuplicado el consumo. Y para un país como el nuestro, que es un país muy grande, quintuplicar un consumo per cápita es un paso enorme, gigante. Y, y que hoy en día no se vea un techo y que siga creciendo, pues es muy motivante para entender la oportunidad que tenemos enfrente como país y para el posible desarrollo de una cultura importante de vino. Eh, Cuando vemos un poquito o comparamos contra otros países quizás latinoamericanos, como podría ser el caso de Chile o Argentina, el consumo per cápita se encuentra entre los 15 y 20 litros, que sigue siendo pues mucho más que nosotros, pero ellos pues también provienen de una cultura de más tiempo, ¿no? Pero hay ejemplos como por poner el ejemplo de Brasil, que ellos, como una situación similar a la nuestra y con una clase social similar a la nuestra y con una historia del vino similar a la nuestra, eh, han demostrado un incremento importante tanto en producción como en consumo per cápita, que los ha llevado de cantidades también abajo de 1 litro a hoy día arriba de 3 litros. Y eso
pudiera ser algo comparable, que pudiéramos visualizarnos nosotros como mexicanos eventualmente para que pudiéramos crecer en los próximos años. Entonces, creo que eso es parte de lo que podemos esperar como desarrollo al futuro de lo que es la cultura del vino en nuestro país. Y con ello, pues todos los cambios que aplican, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hace 20 años, cuando hablábamos de vino aquí a nivel interno, pues veíamos que se hablaba de un target de 40 a 60 años, ABC más, como clases sociales, niveles socioeconómicos. Y, hoy en día ese target que era en su mayoría representado por el hombre con un 60%, hoy en día se encuentra en un giro totalmente diferente, ahora con una participación mayor de la mujer, donde ya la mujer ha tomado control del mercado y que hablar ahora de un 55% de representación de este mercado para la mujer ya empieza a sonar y, y empieza a ser visto. No es el único cambio radical que hemos visto, porque también hay un impacto fuerte con respecto a la edad del consumidor y obviamente se ha empujado hacia un consumidor más joven también. Y ahora, en lugar de hablar de 40, 60 años, ahora estamos hablando de 30, 50 y muy próximamente estaremos hablando de 25 a 45. Siempre con el spread de 20 años y ahora con una parte más importante o con un mayor peso hacia la clase media, ¿no? No, ya no está tan desnivelado hacia una clase A, sino que ya la clase B y C también empiezan a tomar más relevancia. Entonces, poder entender todo este movimiento, entender esta evolución del consumidor, pues nos lleva también a entender cuáles son las preferencias del consumo de este consumidor, de este cliente, y cómo está consumiendo este cliente, en qué lugares y cómo. Y con ello, pues también, pues todo un cambio dentro del mercado y algunos que venían dándose de manera natural a cómo iba evolucionando el mundo y otros que inclusive ahorita con la situación con la que vivimos, pues simplemente han tomado más, se han acelerado más y han sido más rápidos los cambios. Antes de meterme más en el detalle de estos cambios, también quiero dar la información de que a partir del 2017, a partir de enero-diciembre del 2017, pasó algo que nunca había pasado y que esta situación llegó para quedarse, no fue una situación que tuvo un impacto momentáneo y que luego pudiera hacerse reversible. Y a lo que me refiero es que el vino mexicano pasó a ser por primera vez el favorito del mexicano. Y eso es increíble, sumamente importante porque marca un antes y después del mercado ante las preferencias del consumidor. Lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que en lugar de pelearse el primer lugar entre el primero y segundo y tercero, pues básicamente el primer lugar se ha alejado todavía más del segundo lugar. Y con esto se ha marcado una pauta y una clara preferencia hacia el vino nacional. Y algo que anteriormente no veíamos, porque el mercado jugaba, por ponerlo de esta manera, una preferencia ante el volumen y luego una preferencia ante el valor. Ahora México ocupa el primer lugar en ambos y anteriormente no era así. Si bien es cierto que México hace más de 5 años ocupaba el primer lugar en volumen, en consumo, no era lo mismo en valor, porque en valor el número 3 en volumen era España y se convertía el número 1 en valor, es decir, que
el vino que se estaba vendiendo español en México era vino que costaba más que el vino mexicano que se vendía en México. Y por eso es que el vino español del tercer lugar en volumen se iba al primer lugar en valor, y el vino mexicano del primer lugar en volumen se iba al segundo y a veces hasta el tercer lugar en valor. Entonces, ese es un dato muy relevante porque a partir del 2017, este juego y esta inconsistencia pues ya no se da, y solamente lo único que se alcanza a percibir es que a partir del 2018 y 2019 y 20, el vino mexicano todavía se separa más del segundo lugar y del tercero. Entonces, esto fue algo pues, que realmente una manera muy fácil de verlo es que de cada 10 botellas, 3 botellas que se compran por el consumidor mexicano son de vino mexicano. Y eso cada vez va a subir más, y pudiéramos aspirar eventualmente a que de cada 10 botellas, 7 a 5 botellas pudieran ser mexicanas. Y eso es algo histórico, es algo buenísimo que se va dando contra algo que anteriormente pues era un obstáculo. Y ustedes pues no van a dejar mentir también, porque el vino mexicano pues ha tenido que pasar y romper muchos obstáculos y tabús sobre el camino. Y con ello hay algunos que quizás algunos de ustedes se recuerden bien, pero hace 20 años, cuando se hablaba del vino mexicano, todavía entraba en duda si el vino mexicano era un producto de calidad. Y habían quienes todavía abogaban porque el vino mexicano no era un vino de calidad. Y cosa que hoy en día, 20 años después, creo que ya queda muy evidenciado, y ya no hay ese obstáculo. Ya yo creo que ya la gente entiende que tenemos muy buen nivel como vino mexicano, con su calidad, y que competimos contra los mejores vinos del mundo. Yo creo que eso ya quedó como parte de la historia, como algo que ya se ganó por reputación. Pero eso nos tardó 20 años, ¿no? en llegar ahora a donde estamos. Otro de los tabús que era muy típico era que el vino no iba con la gastronomía mexicana. Y, y siendo la gastronomía mexicana tan rica en ingredientes, un patrimonio cultural, ¿no? Gastronómico importante, pues nos fuimos dando cuenta poco a poco que ese librito donde se hablaba de pues todas estas maridajes tradicionales, donde las carnes rojas iban con el vino tinto, las carnes blancas con los vinos blancos, y esto no aplicaba exactamente al paladar, y que habían cosas nuevas y que había en otros países con otros ingredientes que daban apertura a la innovación y a experimentar. Y por eso es que ahora pues tenemos ejercicios donde vemos que puedes maridar vinos espumosos con platos cremosos o platos tan condimentados como el mole. Y cuando anteriormente el mole le ganaba a toda combinación posible. Pues fíjense, qué interesante ahora cómo es que un espumoso y estas características que da los vinos espumosos, cómo pueden ahora compartir y ponerse a la par ante un plato tan sofisticado y complicado como podría ser el mole. O cómo es que ahora la cochinita pibil también con un vino rosado se puede dar como un excelente maridaje, o la barbacoa, o las carnitas, o el pollo rostizado, etcétera. Entonces, cómo este camino nos fue llevando pues a esta evolución de sabores y de maridajes entre vino y gastronomía. Y ahora pues hablar de que la gastronomía mexicana no va con el vino, o el vino mexicano en particular, pues es una locura, ¿no? Yo creo que ya eso ningún cocinero, ningún chef o nadie se animaría hoy en día a generalizar algo de esa magnitud, porque pues simplemente no es cierto, ¿no? Y como eso, pues han venido pasando muchas otras tabús que con el tiempo se han venido
también rompiendo y otros que todavía no se rompen, pero se van a lograr romper. Pongo un ejemplo, el vino mexicano es caro. Cuando volteamos a ver esa percepción que pudiera tener en algún momento una parte del consumidor, pues si te vas históricamente a lo que representaba el vino mexicano, pues a lo mejor sí entiendo que por qué puede existir, pero el que no entendamos que ahora el vino mexicano compite en calidad con cualquier vino internacional, pues eso ya no siquiera está en nuestras manos, ¿no? Yo creo que eso ya es un tema de una maduración natural que tenemos que vivir. No es un accidente que el vino mexicano está sacando, no tengo ni siquiera ahorita el dato, pero este año pasado fue histórico en medallas, y particularmente hablando de medallas de oro, y particularmente hablando de grandes medallas. ¿Y a qué me refiero? A las grandes medallas de oro, a las medallas que reconocen ser el mejor vino de un concurso. Y sé que muchos de ustedes han visto que últimamente ha estado circulando que México sacó el mejor Cabernet Sauvignon del mundo. Y eso, pues no crean que se da accidentalmente. O sea, eso es algo que es un reconocimiento hecho por un panel de expertos que son entre enólogos, vitivinicultores, son sommeliers, son gente del medio, gente experta, que dan un reconocimiento a un vino por su calidad. Y no es un accidente que también otras bodegas han sacado las grandes medallas de oro como el mejor vino también de otros concursos, ¿no? Como lo hicimos en España o como se ha hecho en algún momento en Bruselas. Entonces, ya son muchas cosas, son muy repetitivos estas tendencias, pues vaya, son tendencias ya. Y eso lo que nos dice es que pues que estamos haciendo algo bien, ¿verdad? Y que tenemos una calidad y que debemos de estar orgullosos porque el terruño que tenemos es especial. Imagínense el territorio mexicano, la cantidad de lugares, microclimas que tenemos, todas las topografías y a nivel geográfico, cómo está situado México en los diferentes paralelos y cómo pensar que países tan chiquititos, ¿no? Como luego podría ser Francia o otros países que son una tercera parte del país de México. Y cómo es que en aquellos países tienen 5 o 6 lugares que son reconocidos a nivel mundial por ser ejemplares para ciertas variedades, porque dicen que pues ahí se han desarrollado la mejor expresión de esas variedades. Pues ahora imagínense en un país como el nuestro, que es 3 veces, hasta casi 4 veces más grandes que esos países, y topográficamente tenemos una cantidad de lugares, de sierras, de valles, de lugares cercas al mar, altitudes, diferentes altitudes, eh, lugares que pudieran ser más tropicales, otros semidesérticos, en fin, o sea, tenemos tantas cosas en este país que sería ilógico pensar que no pudiéramos sacar algo de gran calidad. No es un accidente tampoco que hoy estamos hablando de 14 entidades federativas que están produciendo vino. No es Baja California nada más, no es Coahuila, no es Querétaro nada más. Ya tenemos a otros estados que han demostrado tener este potencial de sacar vinos de muy buen nivel. Y hablo de Guanajuato, y hablo de Chihuahua, hablo de Zacatecas, de Aguascalientes, hablo de San Luis Potosí, en fin, por nombrar algunos, quiero pues hacer hincapié que México ha crecido mucho en conocimiento y en calidad a través de este tiempo. Hace rato hablábamos del consumidor como eh, como esta ente que ha evolucionado y ya se ha venido madurando con el tiempo y que ha tenido esta como cambio de opinión y ha venido creciendo con el concepto del vino mexicano, pues no nomás es el consumidor, es el productor también. Y imagínense
qué pasó hace 20 años que vino un vitivinicultor muy famoso, un australiano, vino para acá y dio un análisis de todos nuestros estados y nuestros campos y dijo que a nivel vitivinicultura México se encontraba muy atrasado todavía, pero que a nivel enológico estábamos sumamente actualizados y modernizados y que México salvaba mucho de lo que pasaba en el campo a través de su enología. Pues eso es completamente raro, ¿no? Y no muy típico, porque todos sabemos que la agricultura y el buen desarrollo de la vid para producir uva es el 70, si no el 80% de la responsabilidad de la calidad de un vino, porque la enología tiene como esta responsabilidad de interpretar lo que la naturaleza nos da y si la calidad de la naturaleza es A, pues nuestra responsabilidad como enólogos es repetir esa calidad A en un vino calidad A. De ninguna manera vamos a poder recibir un producto del campo calidad B y nosotros enológicamente producir un producto A. Eso es imposible. Pero en México durante muchos años el campo no traía la modernidad, no tenía la tecnología que habíamos metido en el campo y hoy en día, pues eso empieza a revertirse. Empezamos ya a través de todo este tiempo a meterle más en tecnología, en conocimiento, en modernización, en innovación, en tecnología, en máquinas, y empezamos a ver un avance estratosférico en nuestros productos y por eso es que ahora también puedes llegar a un mercado y vas a ver que dentro de las 350 marcas mexicanas que te encuentras en el mercado, pues ya hay productos de mayor consistencia en sus calidades. Y eso es porque justamente el campo está bien cuidado, ¿no? Y es algo que se ha venido trabajando en la historia. Y con un buen manejo de campo, pues también viene pues una eficiencia en cómo se hacen las cosas y en el tipo de producto que uno puede producir para el consumidor. ¿Y eso a qué me refiero? Pues cuando uno diseña un viñedo y quiere darle un perfil durante el año, uno va decidiendo qué es lo que quiere producir de ese viñedo desde el primer día. No creas no creas que cosechamos y luego decidimos qué tipo de productos que queremos producir con eso, ¿no? Qué tipo de vino. Sino más bien, si yo quiero producir Gran Ricardo, yo ya sé qué viñedos me van a dar Gran Ricardo. ¿Por qué? Porque los voy a conducir para que me den Gran Ricardo. Y eso es bien importante que suceda en el campo, porque con todo eso ya no hay equivocaciones en cómo queremos dirigir a esa planta para que nos dé esa uva. Y cuando uno quiere producir calisha, pues se va a ir a producir calisha. Y tú quieres que esa planta te dé cierto rendimiento y que ese rendimiento ni se pase ni se quede corto. ¿Por qué? Porque la calidad que buscas y el rango de producto que buscas es para calisha. Y con esto se los comento porque en un principio todo el mundo quería producir el gran vino, ¿no? Y ahora hemos visto que dentro del mercado de vinos en México, pues si somos 350 marcas, el 80% del vino consumido de esas 350 marcas, el 80% en volumen, vienen de productos que cuestan abajo de 200 pesos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que el mercado de vinos en México, consumidos por el mexicano, pues están consumiendo vinos abajo de 200 pesos. Cuando vemos productos que cuestan arriba de los 500 pesos, es solamente el 7% del mercado, ¿no? Del consumidor. El 7% del consumidor paga vinos arriba de 500 pesos. Entonces, cuando hablamos de que el vino mexicano es caro, estadísticamente no está así, pero a nivel percepción sí, porque de esas 350 bodegas, pues hay una gran mayoría que son bodegas pequeñas y que son bodegas que están en crecimiento y que son bodegas que apenas están tomando las riendas de un negocio y madurándolo
para eventualmente aprovechar las economías de escala y empezar a ofrecer mayor diversidad de diferentes calidades de producto. Entonces, eso sí tiende a ser realidad, pero a lo que les quiero decir es que todo esto es parte de una naturaleza, es parte de una maduración como productor de vino en el país, y que también al crecer el mercado, crece el productor, y ese productor va teniendo más facilidades y va pudiendo tener más, pues tiende a tener mejores tecnologías y mejores rendimientos para que también se vuelva más eficiente y pueda producir vinos también más económicos. Entonces, es muy impresionante. El mercado de vinos en México es sumamente competitivo. De ser 4,500 marcas en la industria de bebidas alcohólicas, el vino, dentro de estas 4,500, abarcamos 2,800 marcas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos casi el 60%, 70% de las marcas de toda la industria de bebidas alcohólicas. El 70% o 60% de las marcas son de puros vinos, lo cual hace que sea un mercado completamente saturado. Y es una de las razones porque cuando llegas a un punto de venta, volteas a ver qué tipo de producto es el que quieres y tienes alrededor de 15,000 opciones. Y por eso es que también se ha vuelto en un lugar tan interesante para vinos de importación, porque México sigue consumiendo en su mayor parte vinos extranjeros. Sí es cierto que el mexicano es el que más se consume como dentro de todos los países, pero si sumas todos los extranjeros, pues obviamente suman arriba del 65%, que sigue siendo muy atractivo para otros países venir a invertir y vender sus productos a nivel local. Cuando hablamos de mercados internacionales que son sumamente nacionalistas, acuérdense que cuando hablamos de vinos se habla de lo que es el terruño, ¿no? Y el terruño son todos estos factores climatológicos que de alguna manera propician el desarrollo y el cultivo de la vid para producir uva, en este caso para producir vino. Y cuando hablamos de eso, pues hablamos de un producto que es irreplicable, es algo que no se puede hacer en otro lado del mundo. El lugar geográfico donde se hizo es tan específico con ese perfil y esas características que si lo haces a 100 kilómetros no es igual. Entonces se vuelve en un tema muy nacionalista. Entonces por eso es cuando vas tú a España y estás en Rioja y tú pides consumir no sé, un Ribera del Duero, pues muy probablemente te van a dar un zape, ¿va? Porque ahí se va a consumir Rioja, pues. Y estamos hablando de un país con muchas diferentes regiones. Ahora imagínate el orgullo del producto español con los españoles como tal, ¿no? Entonces, por eso tampoco es tan raro aspirar que eventualmente en un mercado como el nuestro, pues que el favorito overall por muchos sea el vino mexicano, de tal manera que podemos aspirar como lo hacen otros países. No estamos inventando el hilo negro. Por ejemplo, Estados Unidos consume el 70% de su producción y de la preferencia del consumidor, el 70 de cada 10 vinos, 7 botellas son de Estados Unidos, ¿no? Para el consumidor norteamericano. Y eso es algo que nosotros podemos aspirar eventualmente, entre 5 y 7 sería un gran logro. Y con ello, pues una gran responsabilidad también para los productores, porque hoy en día la demanda sigue superando la oferta. ¿Y a qué me refiero con esto? La producción del vino mexicano sigue siendo muy limitada. Y eso también es una de las razones por las que también existe tanta importación de vino, ¿no? Y se consume tanto vino extranjero. Creo que el vino mexicano tiene la tarea, si continuamos creciendo a doble dígito como lo establecí al principio de la plática y lo visualizamos en 10 años, cuando vemos este crecimiento, pues la producción en hectáreas para cultivo de vid y uva para producir vino, también tiene que ir de la mano con esta demanda, ¿no?
Y si hoy en día yo les comento que hay 6.500 hectáreas destinadas a la producción de vid para producir uva de vino, y seguimos estas tendencias de crecimiento, yo tendría que plantar más de 15.000 hectáreas en los próximos años para que pudiera mantenerme solamente con el 30% del mercado como estoy actualmente. Y si en algún momento aspiro que como vino mexicano llegue al 50% de la preferencia del consumidor, yo tendría que plantar pegado a las 25.000 hectáreas. Entonces, es una tarea muy grande que tenemos por delante como productores. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender. Eso es lo que me encanta de esta industria, es que podemos tener generaciones aquí adentro. Y les digo porque pues, yo soy una segunda generación dentro de este proceso. Mi padre, una persona que obviamente tuvo mucho que ver con el inicio del vino mexicano y este protagonismo que ha tenido una persona que tuvo mucho que ver con este desarrollo de la cultura, pues le tocó ver un México muy diferente y lo dejó hoy en día con un México totalmente revolucionado, ¿no? Y ver ahora cómo ahora nos toca a nosotros como segunda generación, pues pasar esta información, primeramente porque toda esa información que mi padre absorbió de su conocimiento a través de su vida, a mí me la fue compartiendo en el tiempo y yo no tuve que empezar como él. A mí me dio una base mucho más grande de información con la expectativa de que yo tuviera que elevar todavía la barra más alta y con esto buscar todavía, mejorar todavía más la situación del vino mexicano en general, tanto a nivel percepción, a nivel producción, a nivel consistencia, calidad, ante todos sus rubros. Y mis hijos o las segundas, terceras y cuartas generaciones van a tener el mismo obstáculo, van a tener y van a tener la fortuna también de empezar con más información todavía porque se va transfiriendo y ellos van a tener que sobrepasarnos a nosotros y con esto revolucionar el vino mexicano más de lo que hoy día ya está. Les paso un dato interesante. Anteriormente, hablando de hace 33 años, cuando nació Montechanic, éramos alrededor de 10 vinícolas a nivel nacional y cuando Montechanic nace, pues nace como la primera opción del vino premium, ¿no? Ante un mercado que no existía, un mercado de vinos mexicanos premium. Cuando nace Montechanic sale con esta oferta y, y 33 años después, somos más de 350 marcas que ahora vinícolas grandes, medianas y pequeñas, todas están dentro del mercado premium que creó Montechanic hace 33 años. Entonces, es muy curioso cómo nuestra historia, irónicamente, pudiera ser larga y corta a la vez, pero hay mucho que aprender de ella y hay mucha oportunidad para todos nosotros quienes somos los interesados ahorita en continuar con el destino del vino mexicano, en poner nuestro granito de arena y tener una participación en la historia y marcar sobre todo esta gran oportunidad que tenemos enfrente de nosotros. Entonces, bueno, pues básicamente, mi Fer, no sé si valdrá la pena, antes de que se nos acabe el tiempo, que podamos también aprovechar si quieres hacer algún comentario y además dejar una oportunidad de tiempo para preguntas y respuestas. Pues primero quiero darte las gracias, Hans, por estar el día de hoy con nosotros. La realidad es que era muy importante poder tener tu punto de vista de qué es lo que está sucediendo con este sector, que como bien dices ha crecido a pasos agigantados, sin embargo tiene una oportunidad de mercado interesante. Entonces tenemos muchas preguntas aquí en el chat
si quieres me gustaría regresarme a algunas. De las primeras, tengo dos preguntas respecto al consumo del vino en Brasil. La primera es, ¿por qué consideras que ellos han logrado incrementar el consumo y nosotros no? Bueno, primeramente creo que las historias son diferentes. Entonces, lo interesante del comparativo con ellos es por el tipo de país que son, que comparten mucha similitud con nosotros en muchas de las áreas. Ellos, por ejemplo, tienen una enología y viticultura relativamente nueva, independientemente que están alrededor de países productores de uva y de vino de muchos, de mucho tiempo, de muy tradicionales, ¿no? Altamente cultural. Eh, México también, irónicamente, no se quedó con esta parte de la cultura y no hemos explotado esta experiencia de estar cultivando la vid por muchos años. Tenemos una historia muy corta, sinceramente. Entonces hablamos del Cabernet Sauvignon, por ejemplo, que es la variedad más consumida hoy en día del país. Y el Cabernet Sauvignon tiene 50 años de ser conocido aquí. Y tú sabes más que nada, mi querida Fer, que 50 años en este mundo de uva, pues fíjate, nada más te la pongo así, 4 años en que la planta te dé tu primer producción, 7 años para que sepas si el producto va a dar una calidad óptima, 8 o 9 años en procesar eso para transformarlo en vino y venderlo. Y pues ya estás hablando del 10º año y apenas vas en un producto, en una variedad y estás descubriendo si jaló el experimento o no. Si no jaló, vuelves a empezar y ya vas a tardar 20 años en sacar un producto de mejor forma, ¿no? Entonces, 50 años es nada. Y la verdad es que esa parte de la falta de experiencia es algo que es muy similar también a lo que pasó en Brasil. Otra de las partes similares es las clases socioeconómicas. Cuando hablamos de países como estos dos países, tienen una alta cantidad socioeconómica que es representada por una sociedad con mayor pobreza y luego vienen de una clase media pequeña y de una clase alta más importante inclusive que la media, ¿no? Y ahora ambos países han detonado la clase media y entonces empiezan a crecer de manera similar y las economías han sido parecidas también. Entonces, cuando hablo de estos factores, vemos que Brasil pues ya lleva un camino recorrido y México no es la excepción. O sea, México no es que no esté creciendo como Brasil, México está creciendo y está creciendo al ritmo que llevaba Brasil en aquel entonces. Entonces, sí podemos llegar a aspirar que en algún momento tengamos esa dimensión. Perfecto, muchas gracias. Pues aquí hay varias preguntas respecto a la denominación de origen, que las voy a resumir básicamente en tres. Si consideras que fuera necesario o es viable aplicar una denominación de origen para el vino mexicano, y si esto consideras que ha sido el detonante incluso para otros países, y la tercera que está en función de eso, que si el tener una denominación de origen, por el contrario, podría frenar la parte de experimentación que algunas bodegas están haciendo para encontrar la tipicidad y el terroir ideal para el vino mexicano. Muy bien. Creo que estas preguntas, más que preguntas, son medio afirmaciones, ¿no? Creo que están más enterados de lo que pensamos. O sea, creo que son preguntas súper importantes y preguntas que hablan de una actualidad. Cuando hablamos de una denominación de origen, eh, siempre es muy deseable porque da como este perfil y esta indicación, este prestigio, este control, esta organización, esta profesionalización de una área que a nivel de los ojos del mundo generan seriedad y profesionalismo. Entonces, cuando tú sabes que un producto vino de Poyac o en general Burdeos o no, dependiendo de dónde estemos hablando, San Estefo,
San Emilión o lo que sea. Sabemos que son productos que tienen que pasar por ciertos protocolos, tanto en las plantaciones, que van desde las variedades que se tienen que plantar, que se van desde el rendimiento que tienen que tener en el campo, que van desde la manera en que son procesada la uva en la vinícola, con ciertos estándares de calidad que van direccionando al proceso a producir un tipo de vino. Y eso te da una confianza de comprar un producto y decir, esto está controlado, por lo cual este vino tiene que ser bueno. Es algo magnífico, es algo que si yo veo a México en el futuro me encantaría tener y creo que es correcto. El problema de esto es que cuando vemos a México y la falta de experiencia que tenemos, somos un productor joven que todavía tenemos mucho que aprender. Entonces, si te fueras a poner la soga en el cuello, pues sí, sería ahorita un buen momento de hacer una denominación de origen porque no estarías teniendo la libertad de entender tu terruño y de poder hacer cosas dentro de él para que puedas seguir experimentando. Por el mismo hecho que te digo, o sea, llevamos pues básicamente 50 años con el Cabernet Sauvignon, entonces no nos salió bien a la primera y hay otros que no les ha salido bien ni a la segunda ni a la tercera. Entonces hay que saber hacerlo, hay que saber dónde ponerlo, hay que saber qué sistemas de raíz son las mejores, hay que saber qué clones son los mejores y luego ahí vas descubriendo un poquito, ¿no? La zona y vas dándote cuenta si eso es lo que necesitas hacer. Y con las variedades, pues ni se diga, hay muchísimas variedades que estamos apenas experimentando y de repente nos damos cuenta que, pues, que tenemos cabernets increíbles, ¿no? Que estamos sacando medallas continuamente por nuestros cabernets. O sea, muchísimas medallas de oro, muchísimos reconocimientos que somos el mejor vino de los concursos. En fin, o sea, wow. Y si fuéramos a limitar que nada más puro cabernet en México, pues no, sería muy equivocado, ¿no? Como también sabemos que hacemos grandes Syrahs o grandes Nebbiolos, Sauvignon Blanc, Grenache, o sea, Tempranillo. Estamos, la verdad es que está increíble la variedad de cosas que tenemos, pero si ahorita fuéramos a decir que el Valle de Guadalupe solamente puede producir Nebbiolo, nos estaríamos dando un tiro en el pie porque todavía no llegamos a esa madurez y a esa evolución. Entonces, más que buscar una denominación de origen para dar este primer paso ante la profesionalización y seriedad mundial, lo que tenemos que buscar es dar pasos pequeños para que nos lleven ahí eventualmente. Y una de las ideas, de las principales ideas, es una denominación o una apelación geográfica. Entonces, si empezamos a delimitar las zonas por las características que las delimitan, alturas, tipos de suelo, agua, temperaturas, etcétera, pudiéramos empezar a marcar las diferencias entre los productos. No sé qué tantos de ustedes tengan la experiencia de hacer catas a ciegas y de probar vinos de diferentes lados de México, pero es impresionante la tipicidad que hay para ciertos productos. El que tú a ciegas puedes decir, este vino viene de Baja California, o este vino viene de Coahuila, este vino viene de Querétaro. O sea, sí es posible hacerlo a ciega, ¿no? Y poder distinguirlos. Entonces, creo que hay mucho que hacer, hay mucho que aprender. No es un momento bueno para la denominación de origen, pero la denominación de origen es algo que sí deberíamos de buscar eventualmente, pero hoy en día, al ser tan nuevos y estar creciendo y madurando en este ambiente, no es lo más recomendable, pero sí deberíamos de empezar a marcar por una ley que nos marque como vinos mexicanos, una regulación, un reglamento que nos regule, una denominación geográfica que nos empiece a delimitar y luego eventualmente tendremos organizaciones donde la garantía de la calidad será el sello de la organización
Y eso es una aspiración que tenemos que será el segundo paso después de la geográfica, ¿no? Y de ahí nos vamos a ir agarrando. Entonces, es cuestión de tiempo y esto, créanme, lo vamos a hacer, pero todo a su momento de acuerdo a la evolución que llevamos. Sobre la situación que estamos viviendo, de la crisis derivada de esta pandemia o de esta crisis sanitaria, en cuanto al consumo, si consideras que habrá una repercusión para el vino mexicano y cuál fue como la principal, más bien el principal cambio o la principal modificación en cuanto a venta de vino en este tiempo. De acuerdo. Esta situación que estamos viviendo sin precedente definitivamente tiene una afectación en el consumo y en el mercado. Económicamente, todas las bodegas vamos a estar afectadas. No hay una que se salve. Todas estamos afectadas. Y no porque hay un canal que gane y otro que pierda significa que ya estamos por encima. Hay una mala percepción inclusive cuando vemos de que estamos encerrados en nuestras casas, que estamos tomando más y que no es cierto. O sea, realmente sabré que hay algunos de ustedes que sí, algunos de nosotros, perdón, que sí, pero no es una regla, ¿no? Y en este tipo de situaciones tenemos canales ganadores y canales perdedores. Los canales perdedores son obviamente el centro de consumo, los restaurantes, los hoteles, todo lo que le llaman el on-premise, muy complicado, completamente cerrados, muchos de ellos no van a volver a abrir, hay un buen porcentaje de ellos que no van a volver a abrir, y, y al ser afectados, pues van afectando toda la cadena, ¿no? Porque los mayoristas que le vendieron el vino o las bodegas que les vendieron directamente a ellos, pues no les van a pagar y no van a pagarles totalmente o inmediatamente o va a haber una parte que quizás no les van a pagar porque los negocios que también quebraron no les van a pagar. Entonces, todo ese ciclo que luego los mayoristas no le van a pagar al productor o al intermediario y el productor no le va a poder pagar a sus proveedores tampoco, al de las barricas, al de los corchos, y entonces se hace todo un menjurje. Y la verdad de las cosas es que nuestro país, al depender en un 40% del centro de consumo, ese es el peso que el centro de consumo tiene, pues es enorme. Entonces, no porque hay, por ejemplo, les doy los ganadores, ¿no? Los ganadores es el autoservicio, es el online sales y ¿cómo se llama? El delivery, ¿no? Esos de ahí están revolucionados, están creciendo enormemente. El online, si nosotros estábamos 10 años atrasados en todas estas prácticas o hábitos que otros países nos llevaban, por la falta de confianza de cómo veníamos manejando el Internet. Hoy en día eso se mega aceleró y nos va a actualizar. Entonces, quienes son los negocios que estaban actualizados en sus ventas digitales, en sus diferentes plataformas de venta de vino, con la distribución apropiada, con el direct to consumer, y todos estos son, o las bodegas directas que ya tenían su plataforma digital, son aquellas que les va a contrarrestar un poco el golpe que dejó de percibir del otro lado. Y el autoservicio va volando. El autoservicio está vendiendo más vino que nunca. Obviamente está vendiendo más vino barato también. Y sí hay un switch en el consumo. O sea, hay un downtrade del consumidor que está buscando productos más económicos, porque todos estamos dolidos en las bolsas, ¿no? Todos estamos realmente afectados. Entonces, sí hay una afectación porque esos canales que van volando no compensan, al menos ahorita, la pérdida tan grande del 40% de los que perdieron. Y eso nos va a ocasionar una contracción que, dependiendo de cómo están pues todos los huevos en la canasta, si los traes diversificados, puede ser que tengas menos repercusión. Si
eres una bodega que vendía directamente al centro de consumo, vas a tener mucha dificultad de recuperación y mayor afectación. Y eso nos va a hacer pensar en el futuro, ¿no? De cómo es que debemos de estar trabajando todos los diferentes canales y cómo diversificarte. También la exportación es una muy importante. Hoy en día la gran mayoría de las bodegas mexicanas viven en una situación muy cómoda, donde venden la mayor parte de sus vinos en México y no tienen necesidad de salir. Ya vemos muy pocos que sí estamos saliendo y estamos apostándoles a otros mercados, a otros países, y estamos teniendo éxito, ¿no? Entonces, si algo va mal en México o si se recupera primeramente otro país que México, pues entonces hay escapes y hay manera de diversificar más el riesgo. Entonces, sí hay una contracción, para ser muy, muy claro. Pudiera ser, depende de cómo tengas tus canales y tus distribuciones, pero pudiera ser desde un 10% de contracción hasta un 50%. Y no hablo de los casos extremos. Muchísimas gracias, Hans, y gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a todos.